Bueno, yo quisiera hacer como me han pedido que enfoque más en el tema de la geopolítica. Y yo quisiera también recordar otro maestro, que es Immanuel Wallerstein, que también fue un gran maestro mío, y que estuvo aquí, en esta misma sala, en uno de los congresos que organizó John. Está también una entrevista que le hizo John en YouTube. Que fue la última visita al exterior que hizo fuera de Estados Unidos, fue aquí, creo que en esta misma sala. Y fue también la última entrevista pública. También se hizo Wallerstein antes de partir. Él partió en agosto del 2019. Entonces voy a hacer referencia a varias cosas aquí de su obra. En primer lugar, para nosotros entender la geopolítica del mundo, tenemos que descolonizar el concepto de tiempo y espacio que manejamos regularmente en las ciencias sociales. Las ciencias sociales, y esa era una crítica que hacía Wallerstein, era que en las ciencias sociales tenemos la tendencia a mirar el tema del tiempo en términos efímeros. Cuando analizamos algo nos estamos enfocando en tiempos cortos, de corta duración, que pueden ser 1 año, 2 años, 5 años o hasta 50 años, pero no miramos las estructuras de larga duración, que es lo que Wallerstein enfatizaba mucho. Y en términos espaciales, nos limitamos a mirar lo que pasa dentro de la frontera jurídico-política de un Estado. Entonces, miramos ahí para buscar las causas de por qué ese Estado es pobre, es rico o es lo que sea, ¿no? Entonces, nos quedamos en esa frontera y, claro, lo que ocurre cuando hacemos eso metodológicamente es que perdemos de vista cómo lo que ocurre dentro del territorio fronterizo de un Estado está informado no solamente por lo que ocurre dentro de ese Estado, sino también por las relaciones de dominación económicas, políticas, geopolíticas, etcétera, a escala global. Entonces, una de las cosas que más enfatizaba Wallerstein era que necesitamos conceptos de tiempo y espacio que nos permitan ver el mundo en su sentido más amplio, que no nos quedemos dentro del cajón de las fronteras de un Estado-nación y perdamos de vista cómo muchas cosas que están pasando dentro de ese Estado-nación tienen que ver con lo que ocurre fuera de las fronteras de ese Estado-nación, porque existe una división internacional del trabajo de centros y periferias que sobredetermina la localización de los países en el sistema mundo, porque existen estructuras de dominación político-militares del sistema interestatal global, que también opera en un espacio como la División Internacional del Trabajo, más allá de las fronteras de los estados nacionales, y que por tanto hay que articular lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera de esos estados para entender lo que está pasando, ¿no? Porque si no, nos quedamos dentro de un cajón y no logramos ver no tenemos la mirada más amplia y grande de la situación. Entonces, para hacer las conexiones tenemos que descolonizar el concepto de tiempo y espacio. Voy a empezar con 3 temporalidades que yo identifico para entender el momento en que estamos a nivel de la geopolítica mundial. La primera temporalidad, voy a empezar por la más corta y luego vamos a ir ampliando las temporalidades. Estos son temporalidades que las 3 entran en crisis terminal en el año 2020, el año del COVID, la crisis del COVID. Bien, el primer ciclo que quiero identificar es el ciclo del neoliberalismo, es decir, como modelo de administración del capitalismo mundial, como capitalismo salvaje, como austericidio, donde se privilegia el mercado sobre otro tipo de acercamiento al tema económico, es decir, donde se privatiza todo, donde ustedes conocen, no me voy a meter ahí en ese tema, porque de hecho este centro y John han publicado varios libros sobre este tema, pero hay que decir que hay una
entra en crisis terminal el 2020, el ciclo que va del 73 al 2020, del ciclo temporal del neoliberalismo. Bien, el neoliberalismo dijo en 1973, porque si recuerdan, el primer laboratorio mundial de neoliberalismo fue la dictadura de Pinochet, bien, en Chile, donde los Chicago Boys, los ideólogos de esta perspectiva, usan a Chile de modelo bajo la dictadura de Pinochet e imponen lo que se conoce como el capitalismo salvaje, el austericidio, la privatización de todo. Yo siempre digo que en Chile, todavía al día de hoy, estamos bajo el Big Bang del golpe de Estado de Pinochet. Todavía Chile no ha salido de ahí, todavía está en una constitución pinochetista. No se ha logrado superar ese ciclo que comienza en 1973. Y Chile es como el modelo más exagerado de neoliberalismo. Y siempre digo que el día que se pueda privatizar el aire que respiramos, Chile será el primer país que va a privatizar el oxígeno. O sea, el día que haya la tecnología para eso, porque privatizan hasta el uso de las carreteras públicas. Usted va con su automóvil y le van marcando una cantidad de unas cámaras, cuántos kilómetros usted va caminando y luego usted tiene que pagar por el uso de las carreteras públicas. Miren lo que estamos hablando, cosas muy absurdas. Bueno, no me voy a meter ahí, hay mucho que decir sobre el neoliberalismo en Chile, pero este modelo fue el que se globaliza con el consenso de Washington en el año 81, que entonces este modelo pasa con la dictadura de Videla en el 76, pasa a través de Martínez de Hoz. Yo no sé si alguien se acuerda de ese personaje, que era un personaje también un ideólogo del neoliberalismo, era el ministro de Economía de Videla, en el golpe militar sangriento de Videla en Argentina. Y en esos años empezó con Pinochet, siguió con Videla y luego se terminó siendo ese modelo, el modelo que van a usar las agencias internacionales para gestionar el capitalismo mundial a través del consenso, lo que se conoce como el consenso de Washington en 1981, donde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, adoptan este tipo de política para gestionar el capitalismo mundial. Y se impone a través de mecanismos de coerción a los pueblos, sobre todo a partir de la crisis de la deuda a principios de los años 80, donde imponen este modelo, ¿no?, a escala mundial. Bueno, ese modelo entra en crisis en 2020 por varias razones que podemos nombrar aquí. La primera es que ante la crisis del COVID, hay los países que adoptaron el modelo neoliberal, es decir, que recortaron fondos en salud para dejar que el mercado decida cómo se maneja la salud, que privatizaron los hospitales, que privatizaron la salud pública, bien, y la convirtieron en un bien del sistema capitalista, en otra mercancía más a la venta, fueron los países más afectados en la crisis del COVID. Quedó muy evidente al mundo que el modelo neoliberal no sirve a los pueblos. El modelo neoliberal sirve al gran capital, pero no a los pueblos. Y se vio claramente cuando hubo la urgencia de la intervención en temas de salud, ya seriamente a escala mundial, y los países que siguieron ese modelo de privatización de la salud fueron los países que tuvieron, bueno, el desastre más grande en términos de número de muertes, en términos de no tener los recursos para atender a la gente. Recuerdo el caso de Ecuador, cuando el señor Lenín Moreno, este señor que llegó a ganar las elecciones en Ecuador y luego hizo un viraje, ¿no?, de lo que era el modelo que seguía el gobierno de Correa, que era un gobierno crítico del neoliberalismo, pues este señor traiciona a todo el pueblo que le votó, porque él vino a una plataforma que iba a hacer la continuidad del gobierno de Correa, y lo que hizo fue un viraje de 180 grados y se convirtió en un epígono del neoliberalismo,
privatizó, por órdenes del Fondo Monetario Internacional, privatizó la salud y en cuestión de un año vino la crisis del COVID y bueno, fue dantesca la situación de Ecuador. O sea, no sé si ustedes recuerdan, donde en Ecuador habían cadáveres en las casas, en las aceras, en las calles, etcétera. Era una cosa dantesca, no tenían ni cómo recoger los cadáveres. Era realmente una cosa que el mundo vio allí y que tiene que ver con la crisis de este modelo neoliberal que quedó muy claro al mundo. Luego, el país por excelencia, ¿no?, como Estados Unidos, que tiene salud privada y la vindica y la celebra, pues fue el país con mayor número de muertos en el mundo. Y entonces países que no siguieron ese modelo, por ejemplo en nuestra región, como por ejemplo Venezuela o como por ejemplo Cuba, tuvieron los mejores resultados en términos de atender esta crisis de salud. No solamente eso, un país bloqueado como Cuba, bien, bloqueado, empobrecido por el bloqueo del imperialismo, no solamente resolvió su crisis, sino que empezó a exportar vacunas hechas en Cuba, pero vacunas de verdad, no esa porquería que le venden a la gente por estas transnacionales americanas, que ya estamos viendo todos los desastres que ha creado en la salud de millones de personas. Bien, Cuba hizo una vacuna que seguía los protocolos de cómo hacer una vacuna que no mate a la gente. En cambio, estas otras transnacionales lo que hacían era un fast food, o sea, sacaban sin pasar por los protocolos, con la autorización del gobierno americano. Bien, entonces yo que vengo de las entrañas del monstruo, bien, como sujeto colonizado dentro del imperio, recuerdo que no aceptaban las vacunas cubanas, ni las vacunas chinas. Había que meterse las vacunas esas que tanto daño han hecho a la salud de los pueblos que usaron esas vacunas. Bien, yo tengo familiares míos, tengo varios estudiantes que murieron por esas vacunas, tengo varios familiares míos que quedaron, bueno, prácticamente paralíticos, etcétera. O sea, hay muchos casos realmente, y eso se está, ahora apenas se empieza a investigar en la Unión Europea, en el Congreso americano, etcétera. Y ya la discusión pública en el Congreso americano no es si aquel cuento, que no era un cuento chino, era un cuento gringo, bien, que decía que era que los chinos comían murciélagos. ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Wuhan, que es que comen murciélagos. Ustedes saben desde cuándo los chinos comen murciélagos, hace miles de años, y no ha pasado nada, bien. Y con ese cuento gringo nos estuvieron vendiendo la idea de que esto era un problema de lo que comían los chinos. Ahora en el Congreso americano, aquellos de ustedes que se hayan tomado el tiempo de mirar las vistas públicas en el Senado de los Estados Unidos en diciembre del 2021, ahí la discusión ya no era lo que comen los chinos. Ahí ya dejó de ser esa la discusión. La discusión era si el virus se escapó o lo escaparon de los laboratorios. A los laboratorios del Pentágono, que había uno en Wuhan, donde supuestamente comienza el tema de esta crisis de salud. Había un laboratorio de eso en Wuhan y la pregunta era, ¿se escapó o lo escaparon? Eso lo discutían así los senadores. Nadie volvió al tema de que si era el cuento aquel gringo de que comían murciélagos. Nadie. Todo el mundo reconocía que había un problema porque en los laboratorios del Pentágono, luego cuando vino la intervención defensiva de Rusia en Ucrania, encontró 43 laboratorios donde se estaba experimentando con este virus desde el 2018. Recordemos que esto comenzó supuestamente en marzo del 2020, ¿no? Pues desde el 2028 encontraron experimentación en 43 laboratorios del Pentágono en Ucrania y encontraron los documentos y todo mostrando cómo estaban usando este virus de los murciélagos y lo estaban intensificando como parte de un arma de destrucción masiva, como un arma biológica militar, ¿no? Y estaban usando aves que está prohibido en la ley internacional para que esas aves diseminen el virus por todo el mundo. Entonces, bueno, todo esto
luego se quedó en la nada porque los rusos tomaron los documentos y dijeron, bueno, si nosotros mostramos esto van a decir que nos los inventamos. Entonces agarraron los documentos, se los entregaron al Consejo de Seguridad de la ONU para que un grupo de científicos independientes que lo nombre el Consejo de Seguridad estudien esos documentos, y hasta el día de hoy esos documentos están allí cogiendo polvo en las oficinas del Consejo de Seguridad de la ONU. Bien. Y vemos también, eso es otra discusión, la crisis de la ONU, o sea, la crisis de la ONU, que ya no sirve para nada. Es prácticamente un circo donde se le aplica las leyes internacionales a uno y se liberan a otros, ¿no? Lo vemos claramente en el genocidio en Gaza, donde cuántas resoluciones no se han hecho. Y claro, miran para otro lado y no aplican las leyes. Viene el veto de los Estados Unidos, para que el genocidio siga y no haya ningún tipo de intervención ahí de parte de la ONU. O sea, la crisis de ese organismo es realmente seria, es una crisis terminal. Bueno, entra en crisis ese modelo. Luego vimos también cómo en medio de la crisis que hizo Trump, si se acuerdan, Trump vino y empezó a imprimir papel dólares, la máquina de los dólares en Washington, y redistribuyó trillones de dólares entre el 1%. O sea, en medio de la crisis, supone que las reglas de la visión neoliberal es que el mercado decide y que el Estado no interviene y todo esto. Bueno, pues, ¿qué pasó? Intervino el Estado, pero intervino el Estado no a salvar al pueblo, intervino el Estado a salvar al 1%. El yerno de Trump agarró 90 millones. La hija de Trump agarró 50 millones. Esto simplemente dos nombres que lanzo para que tengan una idea, pero estamos hablando del 1% de miles de personas que agarraron una millonada, bien, en medio de eso, de esa crisis, mientras el pueblo americano se estaba muriendo porque no había atención médica adecuada, precisamente porque la mayoría de los americanos pues, no tienen acceso a un buen sistema de salud, pues está todo privatizado. No existe salud pública en los Estados Unidos, la gente muriéndose y esta gente repartiéndose el pastel, ¿no? de los huevos de oro imprimidos allí en papel al 1%. Bien, eso quedó clarísimo a los ojos del mundo, que el modelo neoliberal significa la muerte de los pueblos. O sea, el modelo neoliberal produce muerte, no produce vida, produce muerte. O sea, quedó muy claro. Entonces entra una crisis terminal del modelo. Cuando yo uso la palabra crisis terminal, no estoy diciendo que pues, hay una crisis terminal y esta noche desaparece el modelo. Estoy diciendo que en una gráfica, el modelo está en crisis terminal cuando después de pasar su clímax está en una ola descendiente de la cual no se va a recuperar, que sigue en picada hacia abajo, porque es un modelo fallido, es un modelo que no sirve y se ha demostrado de muchas maneras. Entonces, el mismo imperio viola las reglas de su propio modelo cuando no le conviene, ¿ve? Entonces, cuando le conviene, las aplica, que de hecho es lo que ocurre continuamente, que siempre los países imperiales, los países imperialistas del mundo, pues siempre aplican leyes a los otros países, a la periferia del mundo, que no se aplican ellos mismos, porque en momentos de crisis ellos no dicen, como le dicen a los países del tercer mundo, arréglesela como pueda, austericidio, corte todos los servicios públicos, recorte todo, corte los servicios al pueblo, privatice todo. Ellos no hacen eso, ellos se salvan ellos mismos, violan las propias reglas del credo neoliberal. Entonces ahí se mostró ese doble rasero que a escala mundial que tienen desde hace rato. Segundo ciclo temporal que entra en crisis. El primero es el neoliberal del 73 al 2020. El segundo, la crisis terminal de la hegemonía de los Estados Unidos, 1945 a 2020. Bien, Estados Unidos entra en crisis terminal en términos de su hegemonía, y me refiero a su dominio, a su liderato del mundo,
que después de la Segunda Guerra Mundial ellos ponen un orden internacional, que es el Bretton Woods, y cómo van poco a poco, violando los propios credos del Bretton Woods, y ya en el 2020, bueno, prácticamente tiran a la basura el orden internacional y ellos empiezan se ve claramente ahí la crisis en que están. Por ejemplo, mientras Cuba mandaba vacunas a otras partes del mundo gratuitamente, Estados Unidos estaba robándole las máquinas de oxígeno a otros países del mundo. Se las robaban, ¿bien? Un descaro increíble, se las robaban. Les robaban máquinas de oxígeno a diferentes países porque no tenían suficientes en los Estados Unidos. Tampoco tenían la producción en los Estados Unidos para poder suplir la necesidad de esas máquinas en Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Acudieron al robo descarado de estas máquinas y les robaban a los franceses, les robaban a los italianos, les robaban a otros países que supuestamente son sus aliados. Bien, entonces se vio claramente ahí también cómo, y mientras eso pasaba, China estaba exportando máquinas de oxígeno al mundo, y en la mayoría de las ocasiones gratuitamente. Cuba estaba exportando vacunas, verdaderamente vacunas, ¿no? Al mundo, gratuitamente. Cuba mandó médicos por todo el mundo a atender la crisis. No solamente tenían un país bloqueado, un país empobrecido por el bloqueo criminal, genocida del imperialismo estadounidense, tiene la capacidad, eso muestra de que el tema no es cuánta riqueza tengas, sino qué voluntad política tú tienes de resolver los problemas de la humanidad. Eso es lo que se está demostrando con el ejemplo cubano. No es que tienes mucho dinero, no tengo dinero, no puedo hacer nada. Mentira, puedes hacer mucho dentro de tus límites. Y Cuba es un ejemplo de cómo pone primero la vida, no lo que pasó en medio de esa crisis, que primero se puso los intereses del capital, los intereses de unos pocos países imperiales, etcétera. Bien, entonces ahí vimos con una claridad impresionante la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos ya no puede dar un ejemplo. El ejemplo que da es, vamos, una vergüenza al mundo. Estados Unidos no puede afrontar la crisis en que está metida, no puede ser solidario con nadie porque piensa en ellos primero, segundo y tercero, y el resto del mundo que sálvese como pueda, ¿entiendes? Entonces, quedó muy claramente ahí evidenciado que no solamente no se aplican las reglas del dogma neoliberal a ellos mismos, que tanto le imponen al resto del mundo, ¿no? Pero ellos no se lo aplican, sino que también en términos de liderato hegemónico en el mundo, pues están en una crisis terminal también, porque se vio claramente que ellos no son capaces de resolver su propia crisis. Lo que hacen es cargarse el mundo alrededor para atender sus necesidades primero, segundo y tercero. Bien, entonces ya estos son tendencias que venían desde antes, que no tengo tiempo de elaborar aquí, porque podemos ver estas tendencias con la crisis del 2008-2009, donde Estados Unidos entró en una crisis fuertísima, el ascenso de China, cómo Estados Unidos ya no puede competir en el mercado internacional. Esto hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque ha dedicado los últimos 40 años a invertir dinero en guerras inútiles. La mayoría de esas guerras son guerras de los sionistas. Bien, la mayoría de esas guerras en que se ha metido Estados Unidos en los últimos 40 años. Pero claro, como le beneficia al complejo militar industrial de Estados Unidos, que es el lobby más importante en el Congreso americano. O sea, el Congreso americano está subsidiado en las campañas electorales por el lobby del complejo militar industrial. O sea, hay 7 compañías militares americanas que en los últimos 20, 25, 30 años de las guerras en el Medio Oriente se han echado al bolsillo trillones de dólares. No estoy hablando de millones o billones, trillones de dólares que se han echado al bolsillo. Y como dijo en algún momento Assange, el de Wikileaks, dijo, la guerra en Afganistán no es una guerra por ganar una guerra. La guerra durará mientras puedan, la alargarán lo más que puedan, porque es una guerra para que unas compañías americanas puedan generar todo un montón de ganancias, porque el imperio americano subsidia con la excusa de guerras
Y si no hay guerra, se la inventan, subsidia a estas compañías. El fisco americano, los contribuyentes americanos, ese dinero no se asigna a mejorar la salud, la educación, etcétera. Eso todo está privatizado en Estados Unidos. Ese dinero se asigna al Departamento de Defensa, que son los que entonces le compran las armas a estas compañías. Y entonces es una especie de, le llaman corporate welfare, o sea, un estado de bienestar corporativo, que no va para, no es un estado de bienestar para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Es un estado, un estado de bienestar que es para el bienestar de las corporaciones, no para el pueblo. Bien, eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Es un keynesianismo, pero un keynesianismo corporativo militar. Y ahí es donde se meten trillones de dólares. Y entonces ahí se vio claramente cómo la hegemonía americana a escala mundial está en crisis terminal. Y viene el ascenso de nuevas potencias emergentes, que es lo que hoy conocemos como los BRICS, el mundo multipolar, etc. Entonces, tercera crisis o tercera temporalidad que entra en crisis terminal el 2020 es la crisis civilizatoria, que va de 1492 al 2020. Esa crisis de ese sistema mundial donde se privilegia el capital sobre la vida, ¿bien? Donde se privilegia los intereses de unos pocos imperios sobre el 90% de la población del mundo, donde el 90% de la población del mundo sirve para proveer materia prima barata, mano de obra barata a unos pocos países imperialistas del norte global. Entonces, ese sistema civilizatorio que además es destructivo de la vida, porque la crisis ecológica mundial en que estamos metidos tiene que ver con precisamente este sistema civilizatorio. Entonces, por razones tanto ecológicas, por las razones del sistema capitalista, que quiere hacer ganancias esta noche y se lleva por medio lo que sea con tal de hacer ganancias, pero también porque hay una cosmovisión dualista cartesiana que informa la producción de tecnología en la civilización en que estamos, que es el dualismo cartesiano, el dualismo entre humano y naturaleza, donde se concibe la idea estúpida de que la vida humana se produce y reproduce de manera aislada de los ciclos de reproducción de la vida de la naturaleza. Entonces, esta idea muy estúpida, pues se plantea de que puedes destruir lo que está alrededor y la vida humana sigue, porque has concebido de manera dualista la reproducción de la vida de la naturaleza y la reproducción de la vida humana. Entonces, no ves que la vida humana depende de la reproducción de vida de la naturaleza, porque los humanos somos naturaleza. ¿Bien? Entonces, como eso no se ve en esa cosmovisión, entonces se produce tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida. Porque si tú haces tecnología donde no tienes los cuidados de no destruir lo que está alrededor tuyo, de no contaminar el medio ambiente, de no destruir la vida alrededor, ¿qué pasa? Porque te has creído que la vida humana puede seguir insulada de todo eso, ¿no? Y que puede seguir produciendo y reproduciéndose independientemente de la destrucción que tú hagas alrededor de la ecología planetaria. Esa idea estúpida pues lleva a producir tecnología con la racionalidad de la destrucción de la vida. Toda tecnología tiene cosmología, no hay tecnología neutral. La tecnología está producida desde cosmovisiones, y todos los pueblos tenemos cosmovisiones. En el capitalismo global, mundial, que hemos vivido en los últimos 400 años, el dualismo cartesiano, esa idea del dualismo entre vida humana y otras formas de vida, la que impera en la producción de tecnología y hace que estemos produciendo tecnología destructiva de la vida. En otras civilizaciones previas, ese problema no existía porque tenían visiones holísticas, es decir, no separaban la vida humana de la vida que te rodea. Entonces tenían cuidados en cuando hacían tecnología, tenían con su visión holística, producían tecnología con los cuidados que hacía que se produjera tecnología con la racionalidad de la reproducción de la vida. ¿Por qué? Porque
tienes los cuidados porque estás consciente en tu cosmovisión que la vida humana no es una cosa insulada y separada de los otros ciclos de reproducción de la vida, sino que formamos parte de los ciclos de reproducción de la vida, estamos metidos adentro. Entonces somos parte, hay una unicidad ahí de la cual no podemos separarnos, porque los humanos somos naturaleza, nuestros cuerpos son naturaleza. Entonces, si tú destruyes lo que está alrededor, te destruyes a ti mismo. Eso era un sentido común de todas las civilizaciones, independientemente de las críticas que le podamos hacer, independientemente de las diferencias entre ellas, compartían esa visión holística de que la naturaleza, el cosmos, es uno y que estamos todos ahí metidos y que tiene que haber ciertos equilibrios y ciertos balances para que la vida siga produciéndose. En el momento que tú desequilibras eso, empiezas a destruir la vida en su sentido más amplio. Entonces, por eso entramos en el 2020, queda evidenciado cuando el parón económico, ¿ustedes se acuerdan? De momento, en lugares donde habían, por ejemplo, bahías donde ya no se veían peces, paró la economía y en cuestión de 3 meses, 4 meses aparecieron peces donde ya no se veían peces. Aparecieron pájaros donde ya no se veían pájaros. O sea, empezó la naturaleza misma a reconstruirse, a reproducirse, ¿bien? Y quedó muy claro y evidenciado que, claro, el sistema civilizatorio en que estamos metidos es destructivo de la vida, porque fíjense, para la economía y de momento la naturaleza se regenera en un montón de partes del mundo. En cuestión de meses empezaron a verse especies que habían desaparecido en muchos lugares. Entonces, queda evidenciado que aquí hay una crisis civilizatoria de más de 500 años. Bien, entonces, hablo de estos ciclos, ¿no? De estos ciclos, porque creo que es importante para entender el momento en que estamos. Bien, ¿qué pasa ante la crisis del neoliberalismo, ante la crisis de la hegemonía americana y ante la crisis civilizatoria? Entonces, aquí viene la respuesta que van a dar. Estoy enfocando en la cartografía, ¿no?, de dónde estamos en términos de la geopolítica mundial, porque es importante entender eso para entender nuestras estrategias de resistencia y de lucha. Bien, ¿qué pasa? Ante esa crisis civilizatoria y esa crisis del neoliberalismo, que son crisis terminales, esa crisis de la hegemonía americana, las élites del mundo unipolar están divididas en 2 bandos que le van a dar una respuesta a este desafío de estas 3 crisis terminales sistémicas. Bien, por un lado tienes las élites que son los fascistas de toda la vida, que siguen las ideologías fascistas del siglo XX, bien, tipo Marine Le Pen o tipo Donald Trump o tipo Milei, etcétera, donde puedes ver un fascismo que se recicla, se actualiza en el siglo XXI, pero que viene de una corriente del fascismo del siglo XX. Ese fascismo yo le llamo los bomberos del capitalismo, porque ellos vienen a apagar el fuego que el capitalismo crea. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen fundamentalmente haciendo que las clases trabajadoras se dividan por ideología racial. Me explico. En el caso del primer mundo, pero lo vemos también en países del sur, lo podemos ver este tipo de fenómeno pasando en Chile, Argentina, en diferentes lugares. Lo que hace entonces el fascismo para apagar el fuego del capitalismo es hacer que las clases trabajadoras blancas, en lugar de que su descontento se canalice contra el sistema, desviarle la atención a esos trabajadores para que en lugar de luchar contra el sistema, las élites financieras del sistema, Wall Street o el Pentágono o etcétera, ¿no?, canalicen su descontento contra trabajadores que están en peor situación que ellos. ¿Y cómo logran eso los fascistas que vienen, los bomberos del capitalismo? Con la ideología racista, diciéndole a los trabajadores, tu problema no es porque aquí viene una gente que se queda con tus empleos,
que oportunistamente vienen y se quedan con los recursos del país. Todo esto son fake news, son mentiras, pero esto es lo que venden en la retórica de la extrema derecha en Europa, Estados Unidos, pero lo empezamos a ver también en países del sur, este tipo de retórica. En América Latina lo estamos viendo en algunos lugares, y donde a través de este mecanismo dividen a la clase trabajadora. Y entonces el descontento de las clases trabajadoras, en vez de canalizarse contra el sistema, se canaliza contra otro trabajador en peor situación que ellos. Y entonces ahí viene, let's make America great again. Vamos a hacer de América otra vez grandiosa, ¿no? Y entonces eso en el lenguaje de los Estados Unidos es muy claro, porque lo que él está diciendo es let's make white America great again. Hagamos la América blanca grande otra vez. Eso es lo que realmente todo el mundo escucha. Y todo el mundo sabe a lo que se está refiriendo. Y entonces ahí están las clases trabajadoras blancas comprando a estos demagogos. En Europa, acá tú ves el ascenso del fascismo. En el primer mundo lo podemos ver en muchos lugares, donde compran este tipo de modelos, o sea, de solución entre comillas, ¿no? Y el capital se queda feliz con estos fascistas. El capital acude a esto a través de la historia, lo han hecho ya varias veces. Esto que está pasando ahora no es nuevo. Siempre un chivo expiatorio para que la gente se descontextualice de dónde está el problema. Y entonces le pongan el problema a gente que está en peor situación que ellos, clases trabajadoras que son inferiorizadas racialmente en los mercados laborales, etcétera, que reciben menos salario, peores condiciones de trabajo, etcétera. Pues le echan la culpa a ellos de la crisis. ¿Ven? Es un clásico que hacen estos fascistas bomberos del capitalismo. Entonces, fíjense que la otra rama, la otra élite, también fascista, que emerge, es la élite del capital financiero de Davos. Davos, presten atención a Davos. Son también fascistas, como los otros, pero tienen un programa diferente. Y tienen otro tipo de estrategia. Mientras que los fascistas de toda la vida están buscando salvar al capitalismo, estos otros fascistas reconocen que el capitalismo está en crisis terminal y que hay que crear un nuevo sistema histórico que va a ser peor que este, usando las nuevas tecnologías digitales. Eso es lo que alguna gente ha llamado tecnofeudalismo. ¿Bien? Eso hay que prestarle atención. Yo no sé si eso es un término feliz, a lo mejor no es el mejor concepto, la mejor categoría, pero lo nombro porque hay alguna gente que alcanza a ver lo que está pasando y dice, oye, esto es tecnofeudalismo, porque es como un señor feudal, como los mercados feudales europeos, medievales, pero ahora a través de plataformas digitales, donde ahora el mercado, o sea, yo soy el señor feudal de una plataforma digital y ahora yo te cobro renta usurera para vender tus productos y ahora todo el mundo depende, todas las grandes compañías dependen de esa renta usurera, ¿no? O sea, de pagar esa renta usurera para poder vender sus productos en las plataformas digitales, que ustedes ya conocen, no las voy a nombrar aquí ahora, pero ustedes ya las conocen. Entonces, esos señores feudales, ¿no? Como dicen la gente que plantea la tesis del tecnofeudalismo, están reproduciendo una lógica rentista como la que tenían los señores feudales de la época feudal, pero ahora con las nuevas tecnologías digitales. ¿Bien? Entonces, esa gente ya no se está planteando salvar al capitalismo de su crisis. Esa gente se está planteando algo todavía más perverso y más peligroso. Esa gente se está planteando un proyecto genocida, ¿bien? Y voy a explicarlo en unos minutos. Están planteando un proyecto perverso, un proyecto donde ellos quieren crear un nuevo sistema histórico que sea peor que lo que hemos visto hasta ahora de 500 y pico años de sistema mundo capitalista patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, moderno colonial. Para los que han leído mi libro en ACAL, entenderán esa frase larga que yo uso para nombrar el sistema civilizatorio en que estamos. Y bueno, esa gente está buscando crear algo peor que eso. Pero ya no con algoritmos, ahora es el transhumanismo, que no es otra cosa que robotizar
a los seres humanos. Meterle chip en la cabeza para que queden conectados a la nube y tener entonces un control todavía mucho más grande que lo que los algoritmos se quedan como juegos de niños al lado de esto que se están planteando. Porque esto que se están planteando, ya hay ejecutivos de Google, de varias de estas plataformas que han salido públicamente, han renunciado a sus trabajos y han denunciado públicamente, ustedes no sé si han seguido estos debates en Estados Unidos, pero han denunciado públicamente lo que se está planteando esa gente y están diciendo, esto no es ciencia ficción de aquí a 100 años, esto está a la vuelta de la esquina. Y están denunciando, tienen que renunciar a los trabajos porque no pueden, en esos trabajos legalmente no pueden decir estas cosas, entonces renuncian y lanzan la crítica públicamente. Porque legalmente están atados, los que trabajan ahí no pueden hablar, no pueden decir lo que está pasando ahí. Entonces hay algunos ejecutivos que han hecho este acto generoso, humanitario, de decir, mira, yo renuncié, pero yo quiero denunciar, porque yo quiero denunciar esto. Porque aquí está en peligro la humanidad tal como la hemos conocido. Eso es lo que se llama el transhumanismo, robotizar a los seres humanos, ¿bien? Transformarnos, ¿a nombre de qué? De otra, te van a vender otra Coca-Cola en el desierto, ¿no? Te van a vender la idea de que ahora vas a tener una memoria mucho más poderosa porque vas a poder almacenar mucha memoria en tu cerebro, porque ahora vas a tener una rapidez mental para solucionar problemas y no sé qué más. Tu inteligencia se va a multiplicar. A nombre de eso, te van a estar controlando desde la nube tus deseos, tu comportamiento, tu pensamiento, tu subjetividad, ¿te fijas? Es un control mucho más serio y profundo de lo que hemos conocido hasta ahora con esto de los algoritmos y con dictaduras militares, etcétera, que censuran y todo lo que tú quieras. Esto ya es una cosa a otro nivel, lo que estamos hablando, donde no va a hacer falta ni la dictadura militar, ¿cómo te digo? Ni censurar, ni nada de eso, porque es que ya estás censurado desde que te conectas a la nube. Entonces, esto no es ciencia ficción. Estamos a la vuelta de la esquina de esto que estoy mencionando. Entonces, la tecnología ya está. Bien, la tecnología ya está. Y luego viene el otro tema. Ellos reconocen, fíjate, los fascistas de toda la vida no creen en el transhumanismo. Ellos creen en el humanismo burgués, racista de toda la vida. Ellos creen que los humanos son los blancos occidentales, que son las razas superiores, y el resto de la humanidad no forman parte del mundo del humano. Eso es lo que creen ahí ves el contraste entre los bomberos del capitalismo fascista y estos otros que quieren crear un nuevo sistema. Los bomberos del capitalismo creen que debe defenderse el humanismo, pero desde una mirada racista, el humanismo de toda la vida europeo, racista, donde el 90% de la humanidad no entra en esa definición del humano. Entonces, los otros dicen, hay que superar la humanidad, bien, robotizando a los seres humanos y transformándonos en robots. Entonces, el tercer tema es el ecologicidio. Los fascistas de toda la vida, tipo Trump, etcétera, son negacionistas. Ellos dicen, no, eso no existe. Eso es un invento ahí de unos científicos locos. Eso no existe, no hay que tomar ninguna medida, etcétera. No hay crisis ecológica, eso es un invento. Bien, los de Davos dicen, sí, hay crisis ecológica. Hay una crisis ecológica muy seria. Pero entonces, lo que plantean como solución es lo siguiente, yo le llamo ecomalthusiano. ¿Ustedes se acuerdan de aquel economista Malthus? ¿Se acuerdan de eso? Aquel señor economista británico del siglo XVIII-XIX que decía que el problema del desempleo y la pobreza en el sistema capitalista era un problema que no era estructural, era un problema de que hay demasiados seres humanos, un problema demográfico y que hay que reducir la población del mundo para que no haya pobreza ni desempleo. Bueno, estas élites ahora del siglo XXI, capital financiero del siglo XXI, las élites de las plataformas digitales, esa gente no se plantea, no les interesa el desempleo y la pobreza, les interesa la catástrofe ecológica. Entonces, ¿qué dicen? Pues hay que reducir la humanidad de 8.000 millones de seres humanos a 2.000 millones. Hay 6.000 millones de seres humanos que están de más.
Presten atención, por favor, porque esto que estamos viendo en Gaza es cierto que es un proyecto sionista, colonialista, racista, de colonialismo de población y todo eso, pero ahí se están jugando más cosas. Ahí está experimentándose con inteligencia artificial para hacer un genocidio. Se está experimentando con nuevas tecnologías de exterminación de seres humanos. Ahí está metido Davos de cabeza, pero de cabeza. No me voy a meter ahí porque es una lista larga de lo que están haciendo con la inteligencia artificial para mantener a la gente, para exterminar seres humanos. Entonces, eso es un tema de verdad que ameritaría otra conferencia, no me meto ahí, pero lo nombro y lo menciono porque es fundamental que veamos esto, que eso es un laboratorio de exterminio de seres humanos y que forma parte del proyecto de Davos. Por eso yo digo, o somos solidarios con los palestinos y detenemos ese genocidio a como dé lugar, o la humanidad va a tener los días contados en el planeta Tierra. ¿Bien? Nosotros, hay mucha gente que conozco, que he visto, que miran eso por allá como algo que está pasando por allá. Y como que no tiene que ver con nosotros. Pues mira, tiene que ver con la existencia de los seres humanos en el planeta Tierra. Con eso tiene que ver lo que estamos viendo allí. Bien, el presidente Petro tuvo la valentía de ir a las Naciones Unidas y decir, señores, vamos a organizar un ejército de países y a meternos allí a detener ese genocidio. Petro, en las Naciones Unidas, digo la valentía, pero ustedes saben las consecuencias que cuando yo vi que él dijo eso, yo dije lo que le viene para Petro en los próximos meses, que ya le está llegando, lo estamos viendo, porque el sionismo no se queda cruzado de brazos. El sionismo y el imperialismo andan juntos. Y entonces, muchas cosas, no me voy a meter ahí, pero yo observo varias cosas que están pasando con el presidente Petro, que creo que viene de ese pronunciamiento tan valiente que él hizo, que tiene consecuencias. Eso no es una cosa que tú puedes decir como presidente de un país y salir caminando como si nada. ¿Bien? Van tras tu cabeza. Van tras tu cabeza. Entonces, en ese proceso de genocidio que se está dando a escala mundial, como laboratorio de genocidio que tienen planeado para el mundo, porque estas élites en serio se creen y piensan que hay 6.000 millones de seres humanos y así resolvemos la crisis ecológica, ¿bien? Quitando 6.000 millones del medio y que se queden 2.000 millones. Pero esos 2.000 millones no es que se van a quedar ahí como seres humanos, esos son los 2.000 millones que van a ser transhumanizados, transformados en robots con las nuevas tecnologías digitales. ¿Ve? Entonces, el otro tema, esta gente apoyan el feminismo, los de Davos. Los fascistas de toda la vida son abiertamente antifeministas, patriarcales, etc. Estos otros vienen con un discurso disque feminista, entre comillas, pero no apoyan el feminismo, ni son feministas, por las razones que nosotros lo apoyaríamos. Ellos lo que pasa es que ellos creen que reducir la población del mundo también pasa por multiplicar el tema del aborto en las mujeres para que la población del mundo no crezca. Es decir, y lo hacen no solamente abortando, sino forzando abortos. Por ejemplo, Puerto Rico fue un laboratorio de la operación, donde no te consultan, tú vas a un hospital porque tienes, no sé, un dolor de cabeza y de momento te operan sin tú saber y te esterilizan. En Puerto Rico fue un experimento, de donde yo vengo. Hay un documental desde los años 70 que se llama La Operación, está en YouTube, búsquenlo, donde se documenta esto. Este método lo han pasado para montones de países del mundo. Este método de esterilización forzada. ¿Ven? Entonces, de eso es que esta gente está hablando. Ellos creen, en su visión distorsionada del feminismo, ellos creen que ellos están apoyando la liberación de género, etcétera, en su discurso. Usan estos discursos en Davos, escúchenlos en Davos, que están usando este tipo de discursos. Lo mismo sobre el tema LGTB.
Es el mismo tema. Ellos no apoyan a las poblaciones LGTB en sus derechos como lo haríamos nosotros. Ellos lo están apoyando por razones muy perversas, muy perversas. Entonces, menciono esto porque creo que tenemos que prestar atención porque mira lo que pasa. La socialdemocracia europea viene y los escucha hablando a estos de Davos de la crisis ecológica. Y no solamente europea, socialdemocracia en nuestra región. Esa izquierda tibia, esa izquierda que reproduce las lógicas y las políticas mismas de la derecha, incluso neoliberales. Entonces, esa pseudoizquierda, le podríamos llamar, ellos cuando tú los oyes, si tú no observas bien qué es lo que están planteando como solución, pareciera, porque incluso también hablan de las desigualdades del sistema capitalista mundial. E invitan a Piketty, todos los años a Piketty, bien, a hablar de las desigualdades del sistema capitalista mundial. Y tú dices, wow, pero esta gente son de izquierda. Mucha gente se cree que es que son de izquierda. Esta gente son fascistas de derecha, de extrema derecha, pero agarran el discurso de la izquierda y te identifican los problemas que nosotros desde la izquierda identificaríamos también, pero mira las soluciones que ellos están proponiendo, muy diferentes a lo que la izquierda propone. Entonces, tienes una pseudoizquierda que entonces dice, coño, esta gente habla de feminismo, esta gente habla de derechos LGTB, esta gente hasta habla de antirracismo, esta gente habla de las desigualdades del capitalismo. Claro que van a hablar de las desigualdades del capitalismo si quieren crear un sistema histórico peor que ese. Por eso tienen que atacar también el sistema, porque ese sistema, ellos dicen, eso no lo salva a nadie. Entonces hay que atacarlo, hay que denunciarlo, pero para crear algo peor. Eso es lo que no podemos perder de vista. Y esto nos confunde a mucha de nuestra gente de izquierda, porque tú los oyes superficialmente y pareciera que están reproduciendo un discurso crítico de izquierda contra el capitalismo, el ecologicidio, el patriarcado, etcétera, ¿no? Pero cuando miras la solución, ahí es donde tienes que ver para dónde va eso. Mira las soluciones que están planteando. Ahí es donde te das cuenta que esto no es un proyecto de izquierda para nada. Esto es un proyecto de extrema derecha y genocida. ¿Bien? Genocida para la humanidad. Entonces, y digo esto porque son uno de los elementos de más confusión ideológica hoy entre mucha izquierda, porque esta gente de Davos produce muchos documentos, mucha ideología por el mundo, la riega por el mundo, y mucha gente se cree que de verdad esto es un proyecto de izquierda. Realmente no tiene nada que ver con un proyecto de izquierda. Y entonces, tenemos que este sistema, ¿verdad? Tenemos estos dos. Entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente dice, bueno, pues Estados Unidos está cayendo, entonces, ¿cómo recuperar de alguna manera la situación en que está metido Estados Unidos? ¿Cómo de alguna manera recuperar su hegemonía? Y entonces ahí viene otro movimiento que es agarrar las reglas de juego que ellos mismos pusieron allí en Bretton Woods de las reglas de juego internacionales, agarran la mesa, la tiran patas para arriba y dicen, bueno, aquí esas reglas ya no las vamos a seguir implementando, y violan todas las reglas que ellos mismos han puesto al mundo. Ahora es un momento de decadencia imperial. Estamos en un momento muy peligroso para la humanidad de decadencia imperial. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de jugar con las reglas de juego del mercado, Estados Unidos, que ya no compite de tú a tú con ninguna de estas potencias emergentes porque se ha quedado retrasado tecnológicamente, porque ha estado botando su dinero en guerras inútiles por los últimos 40 años, mientras las potencias emergentes han estado invirtiendo el dinero en nuevas tecnologías de producción, y ya Estados Unidos no compite. Entonces, ¿a qué acude? Al juego sucio. Acude a las sanciones, acude a los bloqueos, acude a los golpes de Estado, acude a las invasiones militares, acude a las amenazas, ¿se fijan? Entonces, ahora lo que están buscando de alguna manera es cómo recuperar lo que hemos perdido. Bien, entonces, el primer golpe de Estado internacional que hacen desde el 2020 para acá, que es cuando yo identifico esta crisis terminal, es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, no me voy a meter en los detalles, simplemente los invito a leer el documento que está en la RAND Corporation, que es la RAND Corporation es una página, la RAND Corporation del Pentágono y la CIA,
Y léanse el documento que salió en el 2019, 3 años antes de la guerra de Ucrania, que se llama Overextending Russia, sobreextendiendo a Rusia. ¿Qué significa sobreextender a Rusia? Que detener a Rusia. Detener a Rusia, ¿cómo podemos hacer para que Rusia quede fuera de juego? Sobre todo en un mercado como el europeo, donde los rusos importan, o sea, los europeos importan el 40% de las importaciones globales de toda la Unión Europea son de empresas rusas. Es un mercado billonario. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen un juego geopolítico de golpe de Estado, donde, no me voy a meter en esa historia porque es larguísima, pero está el golpe de Estado en el 2014, donde la CIA mete en el poder un grupo de nazis que comienzan una guerra de exterminio contra los ucranianos de origen ruso. Entonces, y claro, pónganse en los zapatos de los rusos, por Ucrania, ¿no? Que fue por donde entraron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora hay un movimiento repitiendo las mismas tesis de los nazis. Acuérdense que los rusos está considerado en el lenguaje de los nazis pueblos inferiores exterminar porque son pueblos eslavos. Entonces, los ucranianos de origen ruso empiezan una guerra de exterminio en el 2014. ¿Bien? Entonces, no me voy a meter ahí en una historia muy larga, simplemente decir que a Rusia no le quedó otra que por razones defensivas tener que meterse ahí para evitar que ese país termine en los suburbios de Moscú exterminando pueblos eslavos. Entonces, por eso el lenguaje de la desnazificación de Ucrania para Rusia es una prioridad. ¿Por qué? Porque están planteándose el exterminio de los rusos, punto. Todos los pueblos de origen ruso, entonces, de origen lo que llaman los eslavos. Entonces, en esa guerra, miren ese documento, porque ahí van a ver el libreto de la película. Ahí ustedes van a ver, en ese documento, Overextending Russia, van a ver el libreto de la película que estamos viendo en Ucrania. Léanselo, está en inglés, no está en castellano, pero hoy día con los sistemas de traducción a lo mejor pueden leerlo. Ahí está todo lo que vimos. Un golpe de Estado y las empresas americanas, ¿qué hicieron? Sancionaron las empresas rusas y entraron las empresas americanas a cooptar todo el mercado. Ese 40% de importaciones que tenían las empresas rusas en el mercado de la Unión Europea, ahora pasan a empresas americanas, que son las que ahora reemplazan a las empresas rusas y se quedan con el mercado europeo. Pero para sorpresa de los europeos, las empresas americanas no son, como te digo, organizaciones de caridad. Son empresas que buscan ganancias. Y ahora le venden a los europeos lo mismo que vendía Rusia 7 veces más caro. Y ahora los europeos están pagando los platos rotos, los pueblos europeos, porque los pueblos europeos ahora tienen que pagar gas, electricidad, comida, aluminio, trigo, etcétera. La lista es larga de todo lo que importaban de Rusia, pero de empresas americanas. Entonces, Estados Unidos da un golpe ahí de Estado, una jugada maestra geopolítica, y se queda con todo el mercado europeo. Por eso yo siempre digo, el golpe que hicieron con Ucrania, o sea, iban tras los europeos mismos. O sea, parte de la jugada es sacar a los europeos del medio en términos de competencia. O sea, de que los europeos, sus industrias se afecten porque los costos de producción son exorbitantes. Alemania está perdiendo un montón de su industria, uno de los países más industriales del mundo. Está perdiendo su industria, ¿por qué? Porque la energía barata que recibían de Rusia se acabó. ¿Y qué pasó? Intentaron negociar con los rusos. ¿Se acuerdan de eso? Intentaron negociar para ver si volvían a importar gas de Rusia. ¿Y qué pasó? Vino el ataque terrorista de los Estados Unidos al Nord Stream, al gasoducto, ¿bien? Y volaron el gasoducto. Y mira qué casualidad, ese mismo día ponen el Norway Stream, que viene de Noruega, trayendo gas de Estados Unidos a la Unión Europea, el mismo día que volaron el otro. ¿Bien? O sea, qué casualidad, ¿no? Y ya hay periodistas investigativos de Estados Unidos ya que han hecho la investigación, que han denunciado que eso se organizó desde la Casa Blanca durante Biden. Entonces, estos terrorismo de Estado, ¿no? Todavía al día de hoy en la Unión Europea eso es como un tema tabú,
que no han abierto como una resolución de qué pasó ahí. Entonces, pero bueno, eso es otro tema largo, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando en este momento de cómo el imperio busca estrategias de recuperar lo perdido, ¿ves? Donde ya la estrategia no es competir de tú a tú en el mercado para yo sacarte del mercado, no, ahora acudo al juego sucio, violo las mismas reglas de juego que puse allí para ahora imponerme a como dé lugar, ¿bien? Entonces, tienes ahora las guerras, cuando tú miras el mundo geopolíticamente, tú miras que perdieron la guerra comercial con China en África. Ya hay varios países africanos que han roto con el imperialismo francés, el imperialismo occidental, y se han realineado con el mundo multipolar. En Asia perdieron la guerra comercial con China también. Entonces, Estados Unidos perdieron las guerras del Medio Oriente. Han perdido la guerra del Medio Oriente. Con todo y que siguen bombardeando y siguen haciendo las barbaridades que hacen, las guerras que iniciaron en Irak, en Afganistán, en diferentes lugares, en Siria, todo eso, en el fondo han ido perdiendo el terreno en todos esos lugares. Entonces, ¿qué le queda al imperio? ¿Qué le queda al imperio? Si ya perdieron en África, perdieron en Asia, recuperan Europa, pero Europa no tiene riquezas naturales, ni gas, ni petróleo, ni nada. Entonces, ¿qué le queda al imperio? Nuestro continente, América Latina. Eso es lo que le queda al imperio se juega la vida del imperio en América Latina. Si el imperio queda fuera de juego en América Latina, el imperio sucumbe, porque todo imperio necesita periferia. Y si las periferias latinoamericanas rompe o es recuperada por China, entonces Estados Unidos como imperio sucumbe. Y desde la administración Biden han puesto como prioridad en el Departamento de Estado América Latina. Es la prioridad del imperio. Entonces, yo decía hace ya varios años, viene una escalada del imperio. Ya no digo viene una escalada, es que la escalada ya está aquí. Ya viene desde hace varios años, con los golpes de Estado que han hecho en la región, en Perú, con la narcotización de la economía ecuatoriana, con Noboa, ¿no? Con Milei, la llegada de Milei a la Argentina, que realinea a Argentina fuera de los BRICS, fuera del mundo multipolar, y su prioridad es sacar a China. Pero tienen un problema, y es que China es el primer socio comercial de la mayor parte de la importación y exportación en América Latina. ¿Ustedes sabían eso? China es el número 1. Entonces, ni siquiera Milei, que quiere sacar a China de allí, puede hacerlo así voluntariamente de la nada o por decreto, porque la economía argentina está fuertemente entrelazada con la economía china en términos de importación y exportación. El socio comercial número 1 de Argentina es China. Entonces, parte de la jugada de Estados Unidos es sacar a China del mercado latinoamericano a través del juego sucio, no a través de competir en el mercado y ofrecer al menos una mercancía más barata que los otros, que eran las reglas de juego que se tenían antes. No, ahora es el juego sucio. Ahora yo voy, doy un golpe de Estado, te sanciono, lo que sea, pero ya no juego las reglas de juego que yo mismo impuse. ¿Ves? Ahí está la crisis de la hegemonía estadounidense. Y luego tienes los países soberanos de América Latina, que también tienen que recuperar esos países. Sobre todo Venezuela, que es el país más rico del mundo en petróleo, en gas, en reservas de minas de oro, en coltano, en una serie de minerales para la industria, la electrónica, inteligencia artificial y la industria armamentista americana. Es un país riquísimo, riquísimo. Tiene los pozos petroleros más grandes del planeta Tierra. Entonces, claro, el deseo del imperio, pues es recuperar Venezuela de alguna manera. ¿Ves? Y entonces están buscando una agresión militar a Venezuela para de alguna manera ellos meterse ahí y recuperar lo perdido. Porque un país soberano no vende su petróleo al mejor postor. Bien, como dice la Premio Nobel de la Guerra. ¿Se acuerdan la Premio Nobel de la Guerra? Esa señora
Machado, María Corina Machado. Esa señora que recibió el premio Nobel, no le hagan caso a ningún premio Nobel de la Paz, ¿sabe? Que todos quieren guerra, ¿bien? Y esa señora está llamando a recuperar, a que Estados Unidos invada. De hecho, hace unos años pidió que Israel invadiera. O sea, lo pidió en una carta pública al Likud, a Netanyahu, al partido de Netanyahu, al Likud, que invadan a Venezuela y que les va a dar petróleo, va a privatizar todo a manos de las transnacionales americanas y de las transnacionales europeas, y le ofreció a Israel petróleo. Entonces, esta es la premio Nobel que le llaman eufemísticamente de la paz, pero esta mujer quiere guerra. Entonces, ahora estamos viendo esta escalada que también venía diciendo yo hace años, y cuando lo decía mucha gente me decía que yo estaba exagerando, pero ahora lo tienes aquí. Incluso en Venezuela he tenido discusiones sobre esto, alertando que es que viene una escalada y Venezuela va a ser punto de lanza de esto, porque Venezuela es como el bastión de la soberanía continental, que está ahí poniéndole una muralla al imperio. Y entonces van tras la cabeza de Maduro, van a tratar de hacer una operación de decapitar al liderato bolivariano. Entonces aquí vienen varios escenarios que tenemos que mirar con cuidado. Yo soy de la opinión, claro, Venezuela está preparado para cualquier escenario. O sea, Venezuela tiene ahora mismo una capacidad de defensa militar enorme. Tiene más de 4 millones de milicias populares y tiene un ejército de más de 1 millón de soldados. Y además están súper preparados, vienen preparándose para esto hace años. Entonces, Venezuela está preparado, ¿bien? No subestimemos a Venezuela y la revolución bolivariana, ¿bien? Todo esto que ustedes leen en la prensa, de que se han robado las elecciones, de que esto de narcoterrorismo, todas estas acusaciones, estos son pretextos que siempre usa el imperio de cara a los gringos, para que los gringos se sientan que es que traen drogas para acá, es que tengan miedo y poder justificar lo que realmente quieren, que es quedarse con todos los recursos, la riqueza de Venezuela. De eso se trata. No hay nada más debajo del sol aquí. O sea, esto es clarísimo. Lo que pasa es que necesitan el fake news para poder, de alguna manera, persuadir a la opinión pública americana a favor de eso. No lo están logrando, ¿bien? No lo están logrando. La mayoría de los americanos no quieren una invasión, una intervención en Venezuela. Y se están oponiendo a nuevas guerras con Irán, con Venezuela, con quien sea. Incluso el movimiento MAGA, que es la extrema derecha que apoya a Trump, se han pronunciado ahora públicamente contra el sionismo, contra la guerra en Irán, contra la guerra en Venezuela. Se están pronunciando, incluso la extrema derecha americana no quiere más, porque ellos desde un punto de vista nacionalista dicen, pero ¿qué estamos haciendo subsidiando guerras inútiles que nos dejan una deuda de trillones de dólares para que 7 compañías militares se lleven las ganancias? O sea, vamos, qué burla es esta. Y además haciéndole guerra a los sionistas en el Medio Oriente por años, botando dinero para nada. Y por eso es lo que dice este movimiento, que son supremacistas blancos, son racistas, son terribles, pero son nacionalistas y creen que esto es una mala idea, volver a enfrascarse en guerras de los sionistas en el Medio Oriente, y ahora también se están oponiendo a esta intervención a esta agresión militar contra Venezuela. Entonces, el escenario es el siguiente. Yo no creo, y a lo mejor me equivoco, y Venezuela está preparado para este escenario también. No creo que repitan el escenario de Irak, porque estamos hablando de un imperio en decadencia que ya no tiene los recursos de movilizar 150.000, 200.000 soldados a ocupar todo el territorio de Venezuela. Eso fue lo que hicieron en Irak, eso lo hicieron en Afganistán, llevaron cientos de miles de soldados a ocupar el territorio, etc. Eso, pérdida de dinero, de tiempo, de todo. Yo creo que el escenario más viable para ellos es, o el más lógico, ¿verdad? Pero a lo mejor me equivoco, porque en momentos de decadencia imperial se toman decisiones muy irracionales. Entonces, es el modelo Libia. En Libia, ¿qué hicieron? Se quedaron con la parte oriental de Libia, que es donde está la mayoría de los pozos petroleros, metieron un oleoducto que va al Mediterráneo, sacan de ahí petróleo todos los días mientras los libios se matan entre ellos.
en una guerra civil eterna, que nunca termina. ¿Bien? Una guerra civil que nunca termina. Entonces, mientras le sacan el petróleo todos los días, están los libios en una guerra civil y no hay, ya Libia no existe, Libia dejó de existir. Libia es ahora un polvorín de una guerra civil ahí, fabricada por este imperio para que no haya ningún reclamo como había durante el gobierno de Gaddafi sobre los recursos naturales del país. Entonces, mientras ellos se matan, ellos van sacando petróleo. Entonces, ¿qué pasa? La Guyana, que está también al oriente de Venezuela, está reclamando los territorios del Esequibo desde hace rato. Y Estados Unidos y la ExxonMobil están apoyando los reclamos de Guyana. Bien, entonces, ¿qué escenario podría venir? Atacar por allá, porque para ir para allá no necesitan tantos soldados, bien, como ocupar todo Venezuela con 200,000 soldados, no necesitan eso. Se meten por ahí, entran, toman el Esequibo y siguen hacia la franja del Orinoco, que es donde están los pozos petroleros más grandes del mundo. Y de paso, por el camino se quedan con las minas de oro, que están también por la misma ruta. Y mientras tanto, bombardean a Venezuela, mantienen sabotaje interno, los mantienen en una especie de guerra civil, en una especie de defensiva para que el ejército boliviano no pueda moverse hacia el otro lado del país, para que se quede allá defendiéndose mientras ellos entran e intentan quedarse con todos los recursos de oro y de petróleo de Venezuela. Yo les digo en inglés, good luck, buena suerte, porque ¿sabes por qué? Porque los venezolanos están más preparados de lo que ellos se imaginan. Ahí Venezuela va a ser, y por eso tenemos que mirar a Venezuela. Venezuela tiene un proceso de comunalización de la economía, de comunalización del poder, desconocido fuera de Venezuela, porque los fake news de la prensa nos están diciendo todos los días mentiras de Venezuela. Tiene un proceso democrático en términos no solamente electorales, tiene probablemente el sistema electoral más transparente en el planeta Tierra. Bien, no me voy a meter a describirlo, es muy largo de describir, pero tienen el sistema electoral, vamos, prácticamente infalible a cualquier robo de votos. Bien, y entonces, para terminar, Venezuela va a ser la muerte del imperialismo si se atreven a cruzar las playas de Venezuela. En el siglo XVI fuimos de cristianízate o te mato. Bien, mataron a millones de seres humanos bajo ese lema. Siglo XIX, civilízate o te mato. Mataron a millones de seres humanos bajo ese lema, sobre todo pueblos originarios. Siglo XX, desarróllate o te mato, y mataron a millones de seres humanos, ¿no?, a nombre del desarróllate o te mato. Siglo XX, democratízate o te mato, y han matado a millones de seres humanos bajo ese lema, sobre todo en las guerras del Medio Oriente en los últimos 20 años. Y ahora estamos en un nuevo momento, un momento de crisis terminal, donde ya no te pueden vender ni... Antes venían con un discurso bonito, te vengo a salvar el alma, cristianizarte, vengo a civilizar porque tú eres un bárbaro que hay que civilizarte, vengo a desarrollar porque tú eres pobre, subdesarrollado, etc. Vengo a democratizar porque tú eres un autoritario. Eso se acabó, están en crisis terminal, ya no tienen nada que vender y ahora ¿sabes cuál es el lema? Gaza. Suicídate o te mato. Y ya no porque haya ningún proyecto altruista, ya no es para cristianizarte, ya no es para desarrollarte, ya no es para civilizarte o democratizarte. Ahora es para hacer un resort turístico frente a las playas de Gaza. Así de decadente está el mundo en que estamos. Y lo que nos toca ahora es organizarnos desde abajo, organizar la resistencia ante esta civilización de muerte. Y yo quisiera ver en toda América Latina miles, cientos de miles de personas protestando en la embajada americana en todo el continente contra la agresión a Venezuela. Esa es una línea roja que tenemos que poner todos y no permitir que esa línea roja la pasen. Y por eso tenemos que movilizarnos a la defensa de Venezuela, solidaridad con Venezuela, y tenemos que estar frente a las embajadas americanas en todo el continente mandando un mensaje sólido y contundente de que no pasarán. Muchas gracias.